vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro papá por todo lo que Él hace, por las maravillas y por la fidelidad de Él, porque Él sigue siendo nuestro proveedor y quien tiene cuidado de todo lo que nosotros tenemos. Padre Dios, vamos a darte gracias, Señor, por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestros diezmos, por la manera como expresamos nuestra gratitud a ti, que eres nuestro mayor proveedor. Ese amor inagotable que tienes hacia nosotros nos lo demuestras de muchas maneras. Por eso hoy diezmamos con alegría y convencidos de saber, Señor, que la extensión del reino es a través de nosotros, tus hijos. Así que bendice estos diezmos y multiplícalos, Señor, porque son para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. ¡Nos vamos de campamento! Aventura, diversión y sobre todo una experiencia profunda con Jesús. Solo pensaba en Jesucristo. Estaba sudando, me dolían las piernas, me dolía todo. Tenía los ojos secos, pero seguía y seguía y seguía, porque eso es lo que anhelaba. Campamento Kids Soy Especial. Este 16 y 17 de julio para niños entre 5 y 9 años. Finca Leones en Girardota. Inversión 145.000 pesos. Inscripciones en www.templobelén.org y mayores informes con la pastora Omeris Ortiz. ¡No te lo puedes perder! ¡Inscríbete ya! Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto volver a compartir con ustedes como lo hacemos a menudo en este espacio los fines de semana, los miércoles, y otra vez recomendándoles que además de aprovechar este espacio virtual puedan acompañarnos en nuestras reuniones de manera presencial. De hecho, ya les aviso, pronto les anunciaremos, porque reiniciaremos nuestros servicios, celebraciones presenciales los días miércoles, pero vamos a continuar con lo virtual y vamos a continuar también con el riel de entrenamiento, porque debemos capacitarnos, debemos esforzarnos por ser mejores cada día más y más. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, estudiar y prepararnos. Por eso, bienvenidos una vez más a Templo Belén. Puedes hacerlo virtualmente como ya estás acostumbrado desde algunas regiones remotas y lejanas, o también asistiendo a uno de nuestros centros de reunión allí en cualquier municipio de Antioquia donde hacemos presencia, o Cundinamarca, acá en Medellín, en el barrio Belén y en la Comuna 13. Vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, vamos a interceder por nuestro país y vamos a orar también, oración misionera que siempre nos va a estar acompañando. Oremos por todos aquellos hermanos y hermanas que nos van a acompañar en el Congreso Mundial de Misiones Transculturales de las Asambleas de Dios, que están en este momento en lo más álgido y el tiempo para sacar sus visas. No es fácil por la cantidad de requisitos que se piden, especialmente aquellos países que se consideran tercermundistas o que los gobiernos usualmente piensan que son personas con riesgo de querer transitar hacia otro país, así que no es fácil. Pero nuestros hermanos quieren venir para compartir con nosotros y precisamente hacernos un llamado para que enviemos misioneros a estas regiones del mundo. Así que oremos y démosle gracias a Dios. Padre Santo, confiamos en tu gracia, en tu misericordia, tu poder y tu amor, porque has sido bueno y para siempre estás con nosotros, Señor. Oh Dios, clamamos por nuestro país, por Colombia. Este fin de semana es un día muy importante. Yo diría uno más de tantos cada vez que hay elecciones, Señor. Pero confiamos en ti, creemos en ti. La vida continúa y continúa es contigo, donde tenemos la vida garantizada. Pero en fin, Señor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, a ser conscientes de lo que hacemos. Guarda a nuestro país de cualquier asunto que vaya en contravía con el bienestar de nuestro pueblo, Señor. Oh Dios, que las cosas se hagan de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, así que toca los corazones. Y hoy también queremos clamar especialmente por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que están solicitando una visa colombiana para asistir al Congreso Mundial de Misiones. Padre, glorifícate y haz milagros para que ellos nos puedan acompañar y podamos gozarnos todos juntos, creyendo que de toda tribu, lengua y nación podemos adorar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos las gracias, oh Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura. Y hoy vamos a interrumpir la serie que llevamos en la primera carta a los Corintios.
y vamos a compartir de un pasaje del Antiguo Testamento. A mí me encantan las historias, porque las historias se identifican con nuestra realidad y nuestra vida. Las historias nos ayudan a entender que los seres humanos que aparecen en las Sagradas Escrituras son seres humanos como tú y yo. A veces se nos ha hecho creer por la tradición religiosa, no lo que dice la palabra, que es realmente por el texto que nos debemos guiar, que los santos de Dios eran perfectos. Pero cuando yo estudio los santos de Dios en la Biblia, encuentro que tenían todas las vulnerabilidades como nosotros, tenían todas las luchas humanas que tenemos nosotros. Y si Dios hizo cosas grandes con ellos, la pregunta es, ¿por qué Dios no lo va a hacer contigo y conmigo? ¿Por qué no creerle al Señor? Entonces, esto que vamos a estudiar hoy, una historia, nos empieza a plantear algo muy práctico en la vida de cómo vivimos, cómo debemos vivir y cuáles son los riesgos o las partes vulnerables que todos tenemos para no vivir como Dios quiere. Dice la palabra del Señor que Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Así que no debemos permitir que nada interfiera con esa bendición, donde podemos honrar a Dios recordando que a Dios no le tenemos que hacer nada para que Él sea más grande, más poderoso, más rico o más Dios. No, Él es Dios independientemente de todo. Él es trascendente. Entonces, cuando Él nos pone normas, cuando Él nos habla, no está buscando nada egoístamente. Al contrario, por amor quiere bendecirte a ti y bendecirme a mí. Entonces, ¿por qué no seguir lo que dice la Escritura? Vayamos pues al libro de Josué, capítulo 24, un texto bastante conocido. Y vamos a leer del versículo 14 al 29. Así dice la Escritura. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas, ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué, ¡eso no! Nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces, ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de la instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad.
Padre Santo, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Queremos aprender de ella. Esta historia sencilla para entenderla, complicada para vivirla y con complicaciones también para entender y vivir lo que precisamente esta historia nos quiere enseñar. Queremos ser mejores, oh Dios, glorifícate, y queremos ser mejores para tu honra y gloria y para bendición de nuestras familias, nuestra Colombia y todo el mundo. Glorifícate pues en Cristo Jesús. Amén. Las historias son muy importantes y empecemos entendiendo algo. La nación de Israel había sido liberada. La nación de Israel aquí con Josué había llegado a la tierra prometida. Ya habían pasado por otros periodos, el de Egipto en esclavitud. Ellos ya eran libres. Les había costado dejar el desierto y estar 40 años dando vueltas allí en ese sitio para ahora llegar, enfrentar a pueblos y naciones extrañas y tener una tierra. Tanto que habían aprendido, habían conocido a un Dios que era proveedor, que les bendijo, que les dio un destino, que les liberó y que ahora les propone, ustedes pueden hacer cosas grandes en esta nueva tierra. Y después de todo esto ya Josué a sus años empieza en este proceso como líder de recordarles lo que él había aprendido, lo más importante, ¿a quién le vamos a servir? ¿A quién serviremos? Y esta pregunta no es solamente para esa época, es una pregunta que tú y yo nos debemos hacer y se hace en muchos sentidos. Porque hoy nosotros también tenemos que servir. ¿Servir a quién? Alguien dijo que la verdadera libertad o la única que tenemos es pues de escoger a quién vamos a servir. Esa es la única libertad que tenemos. A través del tiempo he estado hablando con jóvenes especialmente. El joven adolescente dice, mi papá y mi mamá me obligan, pastor, ¿por qué tengo que seguir la Biblia? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia si solamente hay prohibiciones y yo quiero hacer lo que quiero? Además yo soy libre. Y yo le digo, mira, cuídate de las influencias que te puedan dañar. Y muchos me dicen, normalmente muchos dicen, no, pastor, pero es que yo soy libre, yo no me dejo de nadie. Pero cuando realmente no se quieren dejar de nadie, no se dejan, es de sus padres o de las personas que les aman. Y aunque se creen libres, terminan haciendo lo que otras personas, los amigos, la sociedad de consumo y en fin, tantos otros que hay por allí, terminan imponiéndoles, seduciendo su pensamiento, su fragilidad, a través de alienación mental, manipulación. Y los padres que aman, los padres que han provisto y que han dado, son al fin y al cabo a los que se rechazan. Y por eso es que hay una lucha. ¿Por qué el hombre se empecina en decidir mal acerca de a quién va a servir? Pero para tener una mejor y mayor claridad y cómo esto puede aplicar en nuestras vidas. De hecho, siempre va a ser así. Por ejemplo, en esta ocasión que Colombia está tomando una decisión. Aquí es mucho más que decisión. Es también a quién vamos a servir. ¿Y cómo así que vamos a servir? Muchos dicen el esclavismo se acabó y de hecho la mayoría de políticos siempre proponen libertades. Sin embargo, podemos encontrar por la historia que esas libertades están muy restringidas. Algunos dejarán que las personas sean libres, otros tratarán de manipular y controlar de tal forma que puedan seducir a sus electores y que generen una codependencia. De hecho, la palabra del Señor claramente le dijo a la nación de Israel, muchos años atrás, antes de esta pronunciación de Josué, les dijo, mire, si ustedes escogen la medida de los reyes y de gobierno y la forma de los humanos, y quiero hacer claridad en esto, aquí no me estoy refiriendo a X forma de los humanos o a Y forma de los humanos, no me estoy refiriendo a estas formas de los humanos, si usted está viendo, o estas formas de los humanos, no, todas las formas de los humanos. Encuéntrese donde se encuentre, de la ideología que sea, del pensamiento que sea, siempre seguirán con eso. Son pensamientos humanos, formas humanas, determinadas por la sabiduría humana, que sí, importante. Claro que somos inteligentes, Dios nos creó, pero se han desviado, nos hemos desviado de los principios de Dios. Entonces, aunque, como dicen por ahí, el hombre quiera ser bonito, terminamos haciendo feo. Toda forma de gobierno humano tiene sus intríngulis, tiene sus dificultades. Por eso la palabra de Dios inclusive enseña cómo medir entonces
que nosotros podamos caminar en libertad. ¿Y qué debe hacer los que están en un estado, en un gobierno civil, donde deben de proteger al bueno y castigar al malo? Pero ¿de dónde van a sacar esas normas? Por eso lo que se determina en cualquier caso de gobierno siempre influirá o influenciará lo que nosotros hacemos como adoradores, como servidores. Pero para entender esto bien y entrar en cintura, y por eso me encanta que la Biblia habla en términos claros. Antes que existieran las posturas ideológicas de estas épocas, de estos tiempos, ya Dios había advertido al hombre acerca de lo que el ser humano quiere hacer con el otro ser humano. Dice que los reyes enseñorean, y no dice los reyes X o Y, no, todos los reyes lo hacen. Por eso los reyes deberían de tener un corazón bueno, un corazón transformado, y solamente eso lo puede hacer el Creador. Pero miremos entonces, ¿cómo entendemos nosotros lo que es el servicio? Pues todo empieza a determinarse de acuerdo a la cosmovisión y al origen. Dice la primera parte del texto: echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. ¿Cómo nosotros empezamos a tener señores? ¿Y por qué unos tienen unos y otros tienen otros? Y la mayoría, por no decir todos los pueblos, se alejan del Señor Dios. Muy sencillo, porque hay una cosmovisión que es humana. De hecho, la nación de Israel estaba queriendo hacer lo de las demás naciones, y eso no había cambiado a través de los tiempos. Siempre hay una tensión y una lucha entre lo que Dios quiere y lo que propone la raza humana. Por eso muchos de los jóvenes hoy, aún de los creyentes, aún nosotros los adultos, empezamos a restringir algunos principios de la Biblia, o a aislarlos, o a evadirlos en la palabra de Dios, a inclusive decir, no, pero es que aquí la Biblia no tiene razón. Bueno, el que diga eso, pues que lo sustente. Para mí es un atrevimiento, pero Dios no se enoja si tú tienes un cuestionamiento, pero procura con honestidad entender por qué lo dice, Señor, y qué dice la palabra. Y descubriremos que lo que Dios dice no lo dice por capricho. Pero fíjese que sí influencia mucho nuestra manera de ver la vida, dependiendo de dónde recibimos la cosmovisión, el origen de esa cosmovisión. Uno es el origen humano, donde tenemos modelos adoptados por todo lo que recibimos a manera de información. Y esa información se recibe o formalmente cuando estudiamos, cuando tenemos un maestro, ya sea en los tiempos antiguos donde había personas que enseñaban, o de manera informal. Esto es, en la relación que tenemos con los demás seres humanos, cuando interactuamos con ellos, queramos o no queramos, recibimos influencias negativas y positivas, básicamente influencias. El asunto es que los demás humanos, por descrestantes y sabios que sean, son tan humanos como nosotros. Y si llegaron a ser sabios, algo hicieron, yo lo puedo hacer. Esto tiene que ver con la administración y mayordomía de cada uno. Si tú te crees ignorante, administra tu vida y estudia. Lee mucho, hazte preguntas. Así como los demás piensan, yo no creo en ese asunto de que solamente los genios son los que pueden pensar. No, todos nosotros tenemos cerebro. Entonces, si entendemos eso, ¿por qué todos somos tan iguales? Ahora, ¿qué hace la diferencia? Ahí viene, cosmovisión. ¿Cómo nosotros pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿De quién heredamos esto? La manera humana. También está la manera divina, para ponerlo más simple. Todo aquello que me llega debido a la comunicación del Creador que ha tenido hacia mí. Está la palabra, su santa palabra. Pero también está el Logos, que se llama Jesucristo. Por eso Pedro propone en una de sus cartas, hombre, sean seguidores del Maestro, sigan las pisadas del Maestro. Y qué bueno es que podamos cantar juntos. Y vamos a estar recuperando en estos días los himnos y haciendo algunas grabaciones, algunos arreglos modernos para cantar cosas como estas. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Quiero seguir las pisadas del Maestro, porque me da pautas, pero Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Maestro. Entonces, tengo yo, para vivir la vida, que seguir a alguien. No hay opción. Si tú dices, no sigo a este, a alguien estará siguiendo. Es más, aquel que dice, no sigo a nadie, es mentira. Se puede mostrar fácilmente que siempre terminamos siguiendo a alguien. Aparece entonces en el escenario de este texto ídolos que se levantan por necesidad de tener modelos y referentes.
Cuando nosotros negamos a Dios como es innato y tenemos una relación de imagen con el Creador y la perdimos, pues buscamos, es como el resorte que se tuerce y que recupera su posición. Volvemos a querer de manera innata de recuperar esa imagen de Dios, pero como no hay una forma de llegar a Él, entonces buscamos cualquier Dios. Y allí es donde llega la idolatría. ¿Por qué necesitamos de ídolos? Porque necesitamos modelos y referentes para vivir la vida. El referente y modelo esencial debería ser nuestro Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero como no lo tenemos, entonces buscamos algo para respondernos cosas, medidas para vivir y tomar decisiones basadas en alguien que podemos mirar y podemos admirar y podemos reconocer. Si no tenemos al Señor, alguien será. Entonces, a esa persona, la que usted quiera o no quiera, la que reconozca o no, de una u otra manera terminamos sirviendo. ¿Qué es la palabra servicio? Vamos a hacer unas definiciones simples. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, abodá, no es la pronunciación correcta, estoy seguro, pero así por lo menos la puedo leer en español. Y tiene varias connotaciones, pero miremos algunas. El significado básico es simplemente trabajar. Y servir es trabajar a otro o servir a otro, sea en el campo, en un oficio o inclusive en el ministerio y servicio a Dios. En el Nuevo Testamento aparece ya en el griego diáconos, que tiene que ver con esa palabra de que es diácono, diáconos o diácono. Y entonces es uno que atiende a otro. Siempre estamos atendiendo a una persona. Y esto es bonito en sí porque cuando servimos, interactuamos con los demás, hacemos un trabajo que puede ayudar y beneficiar al otro. Tristemente hoy por nuestra sociedad, pues hago un trabajo para explotar al otro. Y entonces muchos lo quieren definir a la manera humana. Entonces quitémosle a este y démosle a este. Entonces lo que pasa es que si alguien se siente explotado, pues ahora quiere explotar y el otro que era explotado, ahora que sea explotado. Entonces lo que más existe es una revancha. Pero para que haya un cambio de mentalidad y que todos nos sirvamos los unos a los otros, servicio unos a otros, intercambio de servicios, necesitamos entender y recuperar la imagen de Dios en nosotros. Uno que atiende a otro. Aparece otra palabra que es muy interesante, latreía, y es también traducida en servicio. Pero esta se refería al servicio a los dioses, entonces estamos hablando de culto, de tal manera que cuando nosotros servimos, terminamos de una u otra forma rindiendo culto. Por eso hay que ubicarnos espacialmente y espiritualmente, emocionalmente en quién es nuestro Dios. Porque así no tendremos que idolatrar a nadie ni dependeremos de nadie, pero sí podemos servir a otros. No depender de nadie no es aislarnos y renunciar y pelear con todo el mundo, no, al contrario, es estar libres de todo ese tipo de influencias negativas y dependemos de Dios porque Él es el único Señor y podemos entonces bendecir a otros. Hay una palabra más en Romanos 12:1 y que es muy interesante porque dice logiquén, aquí aparece otro término nuevo. El culto espiritual. Pablo está hablando de no os conforméis a este siglo, sino transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando empiezo a hablar de este culto, es un servicio con sentimiento, es un servicio, algunos dirían, es un servicio con vallenato, con sentimiento. O sea, no es simplemente un asunto de que me tocó hacerlo, me tocó servir, sino que hay un involucramiento de la persona, porque hay una confianza y entonces terminamos adorando. Servicio motivado por un verdadero amor a Dios como respuesta del amor de Él por nosotros, que aunque éramos pecadores, envió a su Hijo Jesucristo. No se refiere a un culto formal o del día domingo, se refiere al servicio de 24 horas donde honramos a Dios, donde usamos para Él todo nuestro tiempo, todo nuestro talento. Esto es en sí lo que implica este pasaje que estamos leyendo. Pero miremos algunos asuntos sencillos y simples para ir concluyendo. Primero, estamos hablando entonces cuestión de identidad. ¿Quién es mi Señor? Entonces yo, cuando veo que Él es mi Señor, yo estoy ocupando un espacio.
Y para ocupar ese espacio yo soy consciente de quién soy yo. Y en la medida que soy consciente de quién soy yo, por conocer a mi Señor, empezaré a reconocer que Él ha dejado cosas de bendición para mi vida, pero que Él sigue siendo el Señor. También dice, mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? Debemos de ser de un pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que los creyentes hoy estamos buscando el bienestar que ofrecen muchos pueblos, a muchos pueblos y en muchas maneras y formas humanas. El bienestar más importante que cualquier ser humano pueda recibir proviene solamente de parte de un Dios grande, maravilloso, el Dios creador. Entonces, ¿a qué pueblo pertenezco? Yo le hablo a los jóvenes, le hablo a los adultos. Muchos creyentes se avergüenzan de estar con sus hermanos en la fe. Muchos jóvenes quieren estar preferiblemente con jóvenes no cristianos. Los puedes tener, pero recuerda cuál es tu origen y cuál es tu pueblo. Cuando hay identidad y cuando se sirve de esta manera, entonces hay prosperidad y hay bendición. O si no, mire, los árabes y el pueblo judío, los árabes, aunque no han reconocido al Dios de Abraham, sí reconocieron al Dios de Ismael, el mismo, porque Dios fue el que bendijo tanto a Isaac como a Ismael. De una u otra manera la bendición de Dios llegó a todos ellos, por eso ellos son monoteístas, pues los árabes y los judíos. Y aunque se han alejado de Dios, siguen manteniendo algunos principios. Hay una unidad como pueblo y en esa unidad hay fortaleza. Cuando nosotros empezamos a competir con otras ideas, empezamos a tener problemas. Esa influencia por ser pueblo viene también de que somos familia. La familia influencia sobre mí, o puede ser el extranjero, el amigo, la sociedad de consumo, el que me quiere explotar. ¿No les parece curioso que hoy la gente le hace más caso a la sociedad de consumo, a los amigos, a la influencia externa que a papá y a mamá, o que a aquellos en la iglesia que les aman y les quieren bendecir? ¿Por qué cuesta tanto en ese sentido que nos hace pueblo? O sea, la familia, recuerden que los pueblos vienen de una familia, la iglesia que es el pueblo de Dios, y por qué prefieren ir hacia otro lado. Y también, de manera directa lo tengo que decir, los hijos andan acusando a los padres de sus defectos y andan acusando a sus guías espirituales. Por supuesto que todos los padres, todos los guías espirituales tenemos defectos, pero ¿por qué no son tan juiciosos en ese juicio crítico con los amigos y con la sociedad de consumo? ¿Por qué no llegan a decir, oiga, aquí me están explotando, qué pena, este amigo mío lo que quiere es usarme? ¿Cuántos de los muchachos hoy terminan en malas condiciones por seguir a sus amigos? ¿Y por qué no siguen a los padres? Alguno dirá, pastor, es que hay padres que son malos. No, padres no, el ser humano es malo. Entonces ahí empiezo a entender, la buena dirección estará en aquellos que han sido transformados de un corazón malo a un corazón bueno. Pero a ver, ¿dónde vivimos y con quién vivimos? Eso es ineludible. Todos vivimos en un lugar y vivimos con otras personas. Entonces, si es ineludible, yo no puedo evitar eso. Pero sí puedo pensar, bueno, ¿con quién estoy viviendo? Quiero conocer a esa persona y voy a tener unos límites de influencia. ¿Y dónde vivo? Pero yo debo tener un referente, ya lo vamos a ver. ¿Cómo lo determino objetivamente? No debe ser cuestión de gusto o sensaciones. Y aquí hago una crítica a los sistemas políticos hoy, o las formas electoreras, diría yo, donde se está apelando a lo emocional, los memes y lo que dice la gente por ahí. De tal forma que las personas no tienen un pensamiento crítico. Más bien escuchan, tienen orejas grandes y escuchan de acuerdo a lo que quieran sentir. Y los políticos normalmente saben eso. Entonces vamos a decirle a la gente lo que ellos quieren que escuchen. Un día de estos vamos a estudiar las cartas de Pedro que nos hablan bastante de esto. Y eso funciona a través de toda la historia para la seducción. Estoy hablando romántica del amor, un hombre y una mujer. Para la seducción política, para la guerra. Para todo hay una manera de conquistar. Díganle a las personas lo que quieren oír. Entonces, no deben ser las sensaciones. Y mucho menos los memes los que nos guíen a nosotros para tomar decisiones. Debemos de tener un pensamiento crítico y crítico basado en algo. Vamos a mirar cómo es. Si es un mal señor, ¿cómo yo voy a seguir a un mal señor? ¿Cómo determino yo entonces con quién me debo relacionar? ¿Cómo yo puedo ser objetivo? Ya nos dimos cuenta que todos los seres humanos somos un desastre. Entonces, mis modelos no deberían ser adoptados de personas porque son tan humanas como yo, se equivocan y son tan imparciales como yo. Entonces, para determinar qué Señor es bueno, es cuestión de evidencia.
Aquí la misma nación de Israel le decía a Josué, oiga hermano, es que, hombre, si nos acordamos, Dios deja rastros, deja evidencia, nos liberó, fue nuestro maestro, fue nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro creador, nos hizo producir y multiplicar. Todo lo que apunte a esto, a que nos dejen en libertad, a que nos puedan enseñar cosas donde nosotros podamos pensar y tomar las mejores decisiones. Aunque nosotros podamos recibir mucho de ese Dios proveedor, Él siempre nos pone a trabajar a todos nosotros. Como Dios es creador, yo puedo ser creativo, pero mi creatividad necesita de libertad. Mi productividad y multiplicación es un deber que yo tengo ante una bendición de Dios, sojuzgar la tierra, fructificad y multiplicados. Pero para poder entrar en ese entorno que está proponiendo precisamente Josué al pueblo de Israel, les dice, antes de cualquier cosa, que ustedes se comprometan, cuestión de mea culpa, reconozcan sus culpas. Y Josué directamente les dice, oiga, ustedes como que no van a poder. Y empieza a describir un Dios santo, pero ustedes son rebeldes. Entonces, si yo no estoy siguiendo el patrón de Dios, debo arrepentirme, reconocer mi culpa. Josué les advirtió, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso, no les perdonará su rebelión y sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Algunos dicen, ¿por qué Dios es tan duro? Dice que les destruirá. Es que precisamente el desobedecer a Dios, en el diseño de Dios, donde podemos caminar en bendición, Dios no va a evitar, porque nos hizo libres, que si vamos a un hueco no nos golpeemos o nos vayamos en él. Entonces, ante todo, encontramos que Dios no es controlador ni manipulador, porque les está advirtiendo de tal manera que de forma voluntaria puedan ellos tomar una decisión de seguirlo o no. Tomar conciencia, revisar cómo están en su relación con Dios. Ellos ya habían empezado a decir, no, Dios nos liberó, Dios nos bendijo. Yo te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿no ha hecho Dios grandes cosas contigo? Estás como el pueblo de Israel en este momento donde Dios te pregunta o te estamos desafiando. En el día de hoy lo hago, lo estoy haciendo. Bueno, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Que no se te olvide a quién vas a seguir sirviendo. Y cuando tomes decisiones para el amor, para el trabajo, para las votaciones, ¿quién es tu Señor? Porque si no tienes claro quién es tu Señor, cualquiera te servirá como Señor, porque estás rindiéndote a lo que te dicen y te seducen con sus palabras, cualquiera, de cualquier sistema. Entonces, revisemos nuestra relación con Dios, más allá de lo religioso o de la tradición. Porque algunos creyentes, tengo que reconocerlo, seguimos en lo que creemos, pero más basados en que yo nací así, yo soy así, el que niega la religión niega la mamá. Aquí no se trata de una religión, se trata de una relación personal, y eso sí, como lo plantea el texto, de compromiso. ¿Y cómo se manifiesta ese compromiso? Obediencia a la palabra de Dios. Tenemos una constituyente, una constitución que es exógena, en otras palabras, no viene del ser humano, viene de Dios. Él es imparcial. El ser humano cuando hace la legislación siempre tiene un interés, no se puede privar de la imparcialidad. Entonces le propone Josué, el anciano ya les propone al pueblo y le dice, bueno, entremos en un pacto con Dios. Hagamos un compromiso con el Señor. Allí hay decretos, ordenanzas, y vamos a seguir al Maestro, seguir las pisadas del Maestro, en palabras del Nuevo Testamento del apóstol Pedro. Pero, ¿quién es entonces el Señor para ser objetivo? ¿A quién sigo? Aquel que dé fruto. Un fruto que es medido en calidad por la palabra del Señor. Eso es. Si son otros pensamientos, otras ideologías, entonces no serán buenos señores, no tienen cómo, no hay manera de hacerlo. Y lo más interesante es que hoy vamos a orar en este momento y vamos a poner un recordatorio, porque a veces se nos olvida que Dios ha sido bueno, que su misericordia es para siempre. Necesitamos tener algo. Yo quiero que pienses en aquellas cosas que Dios ha hecho, escríbelas, guárdalas en algún lugar, medita cada tanto y empieza a pensar lo que Dios ha hecho por ti. Esto dijo Josué, dice, voy a poner en esta piedra y cuando ustedes la vean les hablará. Hay tantas cosas que Dios ha hecho por ti, aquellos que se están reconciliando. Yo tomo un tiempo muchas veces para repensar y mirar hacia atrás todo lo que Dios ha hecho y me ha bendecido. Y ahí es donde, aunque por ejemplo en este caso el ejercicio de votación, yo voy a votar por alguno de los candidatos,
pero mi confianza no está puesta en ellos. Yo tengo que decidir allí cómo mido en mi grado de servicio en esta nación. Y tengo que hacerlo en pro del prójimo, de los demás. Y si yo veo que de alguna forma hay explotación, de alguna forma hay un servilismo o una codependencia que me genere a mí equivocadas formas de vivir la vida, y donde se me priva a mí del privilegio de ser fructífero, multiplicador y creativo y caminar en libertad, entonces claramente estoy retrocediendo. No voy hacia adelante, hacia la tierra prometida, sino hacia la esclavitud de Egipto. Órale al Señor, pero piensa en este momento, ¿qué cosa significativa ha hecho Dios por ti para que la tengas como un recuerdo, que funcione como testigo, y cuando quieras rendirte a otros dioses, a otras formas, pues este elemento, este recuerdo te ayude a ponerte en cintura y en el camino correcto para seguir las pisadas del Maestro? ¿A quién servirás? ¿A quién serviré? ¿A quién serviremos? Padre Santo, guíanos, oh Dios. Y queremos pensar primero como personas, como individuos, porque tomamos decisiones claras. Hemos sido creados a tu imagen y semejanza, oh Dios. Y con esa imagen y semejanza podemos ser multiplicadores, productivos, podemos caminar en libertad, Señor. Podemos tomar las mejores decisiones. Guíanos con tu palabra. Allí está, pero la tenemos que leer, la tenemos que entender, la tenemos que practicar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora ayúdanos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Como familia, oh Dios, a honrar a nuestros padres, a bendecir a aquellos que nos corrigen espiritualmente. Y ayúdanos a tener esas evidencias, grabarlas de alguna forma o manera. Pueden ser fotos, pueden ser testimonios escritos, pueden ser el diálogo con otro creyente que tiene un testimonio bonito, para que se nos recuerde quién es nuestro Señor. Padre, Colombia necesita de ti. Guarda nuestro país, Señor. Guárdalo, porque solo tú conoces el futuro, Señor. Oh Dios, ayúdanos para entender que el único Señor eres tú. No hay otros Mesías, no hay otros redentores. Los seres humanos tratarán de hacer, equivocado o no, lo mejor que pueden y nunca les alcanzará. Y algunos, muchos, tratarán de controlar y manipular para su propio beneficio. Padre, esa es la norma humana, el gobierno humano. Ahora, obviamente, vivimos en una nación, en un país, y tu palabra nos dice que el gobierno civil ha sido establecido, permitido de parte tuya, Señor, para que protejan al bueno y para que puedan defender al bueno del malo, y que el malo tema al que hace y obra justicia, para que le sea impedida su acción en el futuro. Oramos por Colombia, pero entendemos que todo depende de nuestra identidad como creyentes, porque a partir del día lunes y después cuando tengamos nuevo presidente, Señor, seguiremos creyendo que tú eres el verdadero, el único Señor de nuestras vidas. Cuando venga algún gobernante, simplemente será un gobernante. Trata de imponer o no, trate de hacer o no, Señor. Tú eres Dios, seguiremos viviendo la vida en abundancia que tú nos has dado, y nada ni nadie nos podrá sacar de ese camino de seguir las pisadas del Maestro y de decir, pues yo y mi casa serviremos al Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Vote conscientemente, recordando quién es el Señor. No hay otros Mesías, no hay otros redentores, solo nuestro Dios. Y si seguimos su palabra, habrá bendición para nosotros, nuestros hijos y nuestro país amado. Dios les bendiga, les quiero mucho y un abrazo virtual para todos.